Bueno, eh, seguidamente, luego de la introducción, de la clase introductoria, vamos a seguir desarrollando lo que tiene que ver con la primera lección referente al Estado. Habíamos dicho que el Estado es una comunidad políticamente organizada, ¿verdad? Que el Estado, un concepto previo al derecho constitucional, ¿verdad? El Estado se diferencia de la nación en cuanto a los elementos, porque si bien la nación tiene territorio y tiene población, al igual que el Estado, sin embargo, el Estado tiene un poder o soberanía. De ahí que tenemos que partir entonces que estos tres elementos del Estado son los que vamos a ir desglosando a partir de ahora. Sí tenemos que el Estado y la nación en el constitucionalismo tienen entonces dos elementos en común, son la población, la población y el territorio. Y el territorio. Entonces tienen un territorio en común, tienen un territorio en común y una población en común. Sin embargo, a la nación lo que le falta es la soberanía o el poder. Asimismo, en un mismo estado pueden existir diversas naciones. ¿Por qué? Porque las naciones tienen cuestiones en común, como puede ser, por ejemplo, el idioma, las costumbres, ¿verdad? Entonces, en un mismo estado pueden existir varias naciones, como sucedía, por ejemplo, con un estado que ya no existe, que era Checoslovaquia. Checoslovaquia era un estado que estaba conformado por dos naciones, que luego esas dos naciones se independizaron y hoy en día son República Checa y Eslovaquia. Entonces, Checoslovaquia realmente era una conjunción de dos naciones en un mismo estado. Luego también tenemos otros ejemplos, como por ejemplo España y Cataluña. Cataluña. Entonces, ¿qué pasa con España y Cataluña? Los catalanes, ¿verdad? Ellos son una nación dentro del Estado español y que, bueno, como ustedes sabrán, ya intentaron incluso su independencia para ser un Estado. Entonces tenemos que realmente esa población que tienen en común realmente puede hacer que en un mismo Estado existan distintas naciones. Ahora, cuando hablamos del poder del Estado, yo les había dicho que el, el, hoy ministro de la Corte, ¿verdad? Manuel Ramírez Candia, hace una distinción entre el poder y la soberanía, y esa distinción entre el poder y la soberanía tiene que ver con el derecho interno y el derecho externo del Estado constitucional. ¿Por qué? Porque el poder vendría a ser la organización interna del Estado y como sabemos, el poder se divide en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, todo lo cual rige internamente al Estado. Sin embargo, la soberanía de un Estado implica el que pueda autogobernarse ese Estado sin depender de de ningún otro organismo, ¿verdad? Externo, ¿verdad? Salvo que por supuesto lo quiera hacer y de hecho lo haga mediante acuerdos o tratados internacionales. Entonces, el poder vendría a ser interno, ¿verdad? La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y la soberanía vendría a ser externa, lo que implica que el Estado no reconoce un poder superior, no reconoce un poder superior al nuestro, salvo que lo haga por acuerdos o por tratados, como por ejemplo los estados europeos en su mayoría reconocen a la Unión Europea como un poder externo y superior a todos los estados conjuntos. De ahí que tenemos justamente
de las formas del Estado cuando hablamos de la confederación. Y justamente la Unión Europea es un ejemplo de confederación porque varios estados se unen con fines en común. ¿Cuáles son esos fines en común? Y bueno, fines económicos, fines políticos, ¿verdad? Entonces, esos fines en común forman una confederación de estados que en el caso de la Unión Europea está por encima de todos los estados. Sin embargo, eso no sucede, por ejemplo, con el Mercosur, porque con el Mercosur no está por encima de los estados que conforman el Mercosur, lo que es una unión aduanera y que realmente es, de todos modos, imperfecta. Ahora, también nos exige el programa que hablemos del Estado federal y del Estado unitario. Nuestro país tiene un Estado unitario. ¿Por qué Estado unitario? Porque existe realmente un solo Estado. Sin embargo, hay otros países en donde existe un Estado federal, digamos, ¿verdad? Un Estado federal en donde hay un gobierno o Estado central, digamos, ¿verdad? Y luego varios, en Argentina, por ejemplo, se le llama provincias, que son varios estados dentro de un estado. Y luego tenemos otro ejemplo que es el de los Estados Unidos, donde hay 50 estados dentro de un estado. Y cada uno de esos estados es independiente, tiene sus propias autoridades, tiene sus propias normas incluso, ¿verdad? Tal es así el típico ejemplo de que en Estados Unidos en algunos estados está previsto la pena de muerte, en otros estados, sin embargo, no. Eso es porque existe un estado central o general, ¿verdad? Y luego existen varios estados totalmente independientes entre sí, pero que en conjunto forman un estado que son los Estados Unidos de América o, por ejemplo, la República Argentina o la Nación Argentina, como ustedes prefieren. También sucede lo mismo con Brasil, ¿verdad? Donde existen varios estados, ¿verdad? Pero luego existe un estado central que está por encima de todos. El único estado que se reconoce internacionalmente es el estado central o general, ¿verdad? Tal es así que, por ejemplo, en Argentina incluso cada uno de estos estados tiene su poder judicial independiente de los otros, pero hay una forma de que las decisiones de estos poderes judiciales de cada una de las provincias pueda llegar a la corte, digamos, del Estado general o del Estado central. En cuanto a los fines del Estado, tenemos que los fines del Estado es todo lo que se hace para alcanzar un fin. Así, nuestros fines del Estado se encuentran en el preámbulo, ¿verdad? Y en las declaraciones de los derechos y las garantías que encontramos en nuestra Constitución. Así, por ejemplo, nuestra Constitución habla de la justicia, habla del bienestar, habla de la libertad, ¿verdad? Entonces, esos serían los fines de nuestro Estado. Luego pasamos ya a las tendencias ideológicas, las formas de gobierno, ¿verdad? Que fueron surgiendo eh, con el transcurso del tiempo. Y así tenemos que hablar primeramente del liberalismo o el individualismo, ¿verdad? Que es una corriente que pretendió hacer. El liberalismo realmente tiene como padre del liberalismo a John Locke. John Locke, que decía, lo más importante es el individuo, no el Estado. Nosotros tenemos que buscar que el individuo y no los grupos constituyan la esencia del Estado. La libertad es suprema para buscar este liberalismo. De ahí vienen las tendencias liberales, ¿verdad? En donde la libertad es lo más importante, la libertad de cada individuo.
Luego tenemos el socialismo. El socialismo es es también una ideología política que pretende erradicar la diferencia de clases, que pretende erradicar la propiedad privada, ¿verdad? Y de que todo sea del Estado, que sea el Estado el que busque y el que realmente administre todos los recursos del Estado, ¿no? Eh, Tiene como fin establecer un orden socioeconómico, normalmente de una clase trabajadora, que surgió justamente por los abusos del capitalismo, así que el socialismo es totalmente contrario al capitalismo. De hecho, de hecho que buscó darle un fin al capitalismo. Entonces el socialismo implica que todos los recursos del Estado sean administrados por el Estado para que haya absoluta igualdad o equidad entre todos, y que no solo sea para las clases privilegiadas, para las clases sociales privilegiadas. De ahí surge también una socialdemocracia que ya del fines del siglo XIX, donde el socialismo está también aliado a la democracia, y se busca así una justicia social, el reconocimiento de la dignidad humana, se busca una democracia, ¿verdad? Políticas de Estado que buscan protección al medio ambiente, participación ciudadana, integración de las minorías sociales, ¿verdad? Y por supuesto también servicios sociales para todos los ciudadanos. Entonces, la socialdemocracia busca hacer que los derechos que están enunciados en las constituciones realmente lleguen a todos. O sea, trata de hacer una democracia con un fin social. Sin embargo, esta socialdemocracia y anteriormente el socialismo provienen de una concepción mucho más dura, que fue el comunismo, eh, que fue expresado en el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels, eh, que ellos hablaron directamente de abolir la propiedad privada, de que el Estado debía ser el dueño de todo y que debía manejar todo, ¿verdad? Y que nadie que no tenían que existir clases sociales, que ninguno tenía que tener más recursos que otros, ¿verdad? Entonces, el comunismo realmente fue mucho más duro que el socialismo, que la socialdemocracia que se vive durante este siglo todavía. Eh, Luego surgió también como derivación del comunismo o el marxismo, ¿verdad? Surgió también el lenismo, ¿verdad? Lenin fue uno de los rusos, ¿verdad? Que instauró en Rusia, ¿verdad? El comunismo, ¿verdad? Más adecuado a nuestros tiempos, el lenismo, ¿verdad? Que implicó una forma de comunismo, una ideología de extrema izquierda. Se basa en la ideología de un conflicto de clases, una igualdad para todos, un racionalismo, el progreso social a partir de eso. Fue así que en Rusia se formó lo que se llamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Eh, el socialismo, el lenismo ruso, ¿verdad? Es una ideología antiburguesa, anticapitalista, antiimperialista, antiliberal, y se opone justamente a la democracia burguesa, que sería la supuesta democracia en la que al final los que tienen recursos son los que hacen lo que quieren, ¿verdad? Entonces la idea
del lenismo que viene del comunismo clásico de Marx y de Engels. Realmente lo que busca es tratar de en nuestro siglo seguir aplicando en cuanto se pueda el comunismo clásico de Marx y de Engels. Así tenemos que, si bien la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas terminó al fines del siglo XX, ¿verdad? El Estado ruso sigue más o menos en esa tendencia, ¿verdad? El totalitarismo es justamente otra ideología, ¿verdad? Otra ideología en donde el Estado ejerce todo el poder sin restricción alguna. Normalmente son dirigidas por un partido político, ¿verdad? Que normalmente trabaja como partido único, o por lo menos actúa como partido único, por más de que existan otros. Ese partido único es el que ejerce todo el poder, y los ejemplos del totalitarismo los tenemos en la Segunda Guerra Mundial con el nacionalsocialismo, y también con la estructura de Mussolini en Italia, ¿verdad? Donde tenemos un totalitarismo en donde el partido imperante puede hacer lo que sea, ¿verdad? Y donde este Estado es el dueño de todo y el que decide todo. Luego tenemos el terrorismo, que es también una ideología, ¿verdad? En donde el uso sistemático del terror es el que se utiliza, ¿verdad? Este terrorismo puede ser un terrorismo proveniente de grupos. Estos grupos pueden ser o no partidos políticos, y en donde utilizan el terror para tratar de influir en las personas. Así tenemos que pueden ser partidos políticos, pueden ser grupos revolucionarios, ¿verdad? Y este terrorismo se puede convertir en un terrorismo de Estado cuando estos grupos terroristas luego llegan al poder. Entonces el terrorismo pasa a convertirse en un terrorismo de Estado, porque los que ejercen el terror ya son parte del mismísimo Estado. Luego tenemos el anarquismo, ¿verdad? Que es una falta total de gobierno en un Estado, en donde existe un desorden y una confusión absoluta por una falta de autoridad en un Estado, que se puede dar en momentos de crisis, ¿verdad? Eso sería entonces el anarquismo. Luego tenemos a la dictadura que es un concepto que de repente a algunos les hace mal, les trae malos recuerdos. La dictadura es una forma de gobierno en la que el poder se concentra en una sola persona llamada dictador. Ahora, la dictadura era una magistratura extraordinaria en Roma, que solamente podía durar 6 meses, y por alguna causa en donde sea necesaria su instauración. Entonces, esa dictadura era una magistratura especial en Roma, una magistratura extraordinaria que solamente tenía como tiempo límite 6 meses. Luego nosotros tuvimos una dictadura también, o tuvimos dos tipos de dictaduras, con Gaspar Rodríguez de Francia. Él fue dictador parcial o dictador por un periodo, ¿verdad? Pero luego esa dictadura se extendió perpetuamente hasta el día de su muerte en el año 1940. Y luego tenemos otros ejemplos de dictadura, y quizá el más conocido, el régimen de Alfredo Stroessner, que empezó como una dictadura y luego ya fue mutando, porque si bien Stroessner llegó al poder como todos los dictadores llegan, que es por medio de un golpe de Estado militar, lo que sucedió después fue que
seguidamente fue ganando las elecciones, ya sea con un terrorismo de Estado, ¿verdad? De alguna manera, pero realmente luego esa dictadura adquirió legitimidad y realmente la presidencia ya se basaba en las elecciones, pero todas son cuestiones discutibles, ¿verdad? Entonces, esta dictadura es una forma de gobierno, es un régimen político, ¿verdad? Que normalmente se instaura a partir de un golpe de Estado, ¿verdad? Normalmente de militares, ¿verdad? Sin embargo, en nuestros tiempos ya es muy complicado porque cuando se toma el poder de esta manera, ya las organizaciones internacionales y los mismos estados ya le retiran todo tipo de apoyo a ese estado, por lo cual la dictadura es cada vez más difícil en nuestros tiempos. Y finalmente tenemos el neocantismo jurídico que proviene de Immanuel Kant, ¿verdad? Una corriente filosófica, es más bien contemporánea, ¿verdad? Que trata de superar el positivismo jurídico, es decir, de que todo el derecho está en las normas, ¿verdad? El positivismo de Kelsen, y lo que hace es defender el concepto de que el derecho está vinculado a los valores, ¿verdad? A los principios generales del derecho y no a las normas del derecho, ¿verdad? Porque si, bueno, a partir de los juicios de Nuremberg, en los juicios de Nuremberg fueron enjuiciados los alemanes de la Segunda Guerra Mundial y en los juicios de Nuremberg le preguntaban por qué ellos hicieron todas esas atrocidades. Ellos decían, pero es que estaba en la ley. Entonces ahí partieron de estos juicios de Nuremberg, surgieron por ejemplo, delitos universales. ¿Qué quiere decir delito universal? Que es un delito en todo el universo, en todo el mundo. Esta conducta es un delito, ¿verdad? No importa que la norma de ese país lo permita, este es un delito universal. Entonces, a partir de los juicios de Nuremberg, surgieron entonces los delitos universales y hoy en día hablamos entonces de un neocantismo jurídico que lo que dice es, que lo que trata de enseñarnos es que lo importante no son las normas jurídicas, las normas positivas, sino los valores jurídicos o los principios generales del derecho. Bueno, esta es como se habrán dado cuenta, esta es una lección eminentemente teórica, ¿verdad? Que ustedes pueden profundizar con los textos de historia, de lecciones de derecho político, ¿verdad? Con otras obras para ir profundizando, ¿verdad? Y yo, la verdad que de esta manera quiero dejar hasta acá, quiero terminar con ustedes esta parte y seguidamente vamos a ir viendo otras clases. Ya prosiguiendo con el desarrollo del programa de estudios. Desde ya agradecido y nos vemos en una próxima oportunidad.